Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les tenemos tres notas. En el primer bloque nos va a acompañar el director, el ministro de la Senat, Jalil Rashid, porque ustedes saben que el flagelo contra las drogas es uno de los objetivos que quiere desterrar este gobierno y va a impulsar la campaña Chau Chespi, una de las promesas electorales. También vamos a hablar acerca de lo que es el crimen organizado y de qué manera la Senat puede hacer una competencia y combatir al crimen organizado en nuestro país. El segundo bloque nos va a acompañar el señor Gabriel Mato, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. Estuvieron presentes durante las elecciones y traen recomendaciones a nuestro país. Y el último bloque vamos a hablar con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, acerca de la gestión educativa 2023, el proceso de renegociación del acuerdo de cooperación con la Unión Europea y también la latente movilización de docentes en caso de que no se aumente el presupuesto para educación. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya iniciamos el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Jalil Rashid. ¿Cómo anda? Bien, Carlos, un placer estar acá contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, doctor, vuelve al ruedo y nada más y nada menos que como ministro de la Senat. Un cargo importante y con mucha tarea. Y antes de ir a lo que van a ser tus proyectos, ¿cómo encontraste la Senat? Pero sinceramente hablando. Bueno, Carlos, así como dijiste, me recogieron otra vez, ¿verdad? Del ámbito privado al sector público. Exacto. Una vez más. La cuestión administrativa, porque yo creo que estamos en la misma, todos los que asumimos ahora con el presidente Santiago Peña, todos estamos haciendo una gestión administrativa para justamente definir un poquitito más adelante qué es lo que... ver cómo están las instituciones. Claro, qué es lo que encontramos, ¿verdad? Yo te cuento, yo metí auditoría al Ejecutivo a la Senat y están trabajando ellos a full ahí. Y esperamos tener un diagnóstico básico en la mayor brevedad posible, Carlos. Pero ahora, vos fuiste fiscal. Ya sabés lo que es el tema de la Senat también. A simple vista, ¿cómo encontraste? Pasa, Carlos, organizado, desorganizado, ¿cómo lo percibís? Pasa, Carlos, que hay cosas que van a seguir su curso natural y otras cosas que hay que corregir. La lucha contra el narcotráfico no depende de quién venga o quién salga. Eso va a continuar, ¿verdad? Sí hay cosas que corregir, Carlos, administrativamente. Algunas cuestiones que están mal, ¿verdad? Como en cualquier otra institución, ¿verdad? Y hay que corregir eso. Son aspectos variados, Carlos. Lo principal para nosotros es que esto no pare, ¿verdad? O sea, que los trabajos operativos, que las incursiones, que los trabajos de inteligencia no paren. O sea, esto continúa. Ahora, pero hay una realidad. Hace más de 15 años, y se venía advirtiendo a las diferentes autoridades del Ejecutivo, y un poco más si se quiere, sobre la situación del crimen organizado y el narcotráfico en particular. Cada vez las acciones de los narcotraficantes eran más parecidas a las que se cometían en su momento en México, en su momento en algunos barrios de Estados Unidos, o en Colombia, o en Perú, o en Brasil, en las favelas brasileras. Y nadie hizo, durante 15, 20 años, nadie hizo nada se hizo para evitar lo que hoy tenemos. Un crimen organizado que incluso ya tiene representantes en el Congreso, en las intendencias y gobernaciones del interior del país, que tiene empresas
que trabajan aparentemente de acuerdo a la ley, que son capaces de comprar a gente de aduanas o a gente del aeropuerto para poder sacar la droga y enviarla al resto del mundo. Y están por todas partes. Y sobre todo, lo peor de todo, han convertido a Paraguay en un país de consumo de droga, que es el peor daño que se le puede hacer, sobre todo al sector de la juventud. Tenés un gran trabajo después de tantos fracasos, porque la situación en la que estamos hoy es la demostración de que se hizo poco o nada durante los años anteriores, doctor. Sí, Carlos, hay una realidad ahí. Bien mencionaste vos varios países. El narcotráfico es un problema global. Sí. Tenemos ese problema acá en Paraguay, en toda Sudamérica, en todo el mundo, ¿verdad? Y como tal, Carlos, requiere necesariamente de la colaboración, de la ayuda con todos los países que tengan esta problemática. Mencionaste que las personas están consumiendo demasiadas sustancias. Aumentó el consumo, aumentó en Paraguay. Sí, totalmente. Entonces, dos aspectos importantes, lo que es macro y lo que es micro, Carlos. Es demasiado complejo el problema. Y abarca una serie de condiciones en donde nosotros estamos flojos. Estamos flojos, por ejemplo, en tecnología, requerimos de tecnología. Estamos flojos en educación, porque lo básico por acá, Carlos, es enseñarle a los jóvenes, a los niños, que eso no se consume porque te hace esto. Y ahí mostraba una imagen de una persona que tuvo problemas, ¿verdad? Entonces, es la participación a nivel internacional, al ser crimen organizado, delitos, crímenes transnacionales, tenemos que colaborar, todos los países tengamos esa problemática. Y acá a nivel local, más educación. Pero también hay una cosa, doctor. El Estado no ha respondido a las exigencias del caso. Y te voy a dar un detalle. Hace 20, 25 años que estamos pidiendo en el presupuesto, cada vez que se estudia el presupuesto, las compras de radares. ¿Cómo vas a controlar el ingreso de la droga para que después sea reexportado al resto del mundo a través de Paraguay si no tenés radares? No tenés cómo vigilar tu espacio aéreo. Bajan en muchas pistas clandestinas que existen en el Chaco y en la región oriental del país. Y entonces es como el canal de Panamá, Paraguay, para el narcotráfico. Después se distribuye por todos lados porque no tenemos ni radares ni tenemos gente efectiva para el combate. Sí, ahí hay algo que destacar, Carlos, que es la voluntad política. Totalmente. Vos mejor que nadie sabés de los últimos casos, y uno de ellos es a Ultranza Paraguay, donde tuvieron vinculación directa al proceso en sí, gente ligada a la política, ¿verdad? Entonces acá no hay otra, Carlos, más que dejarle en evidencia a aquellas personas que se oponen o que se resisten a la lucha contra el crimen organizado. Si hay gente que dentro del Parlamento, dentro del Congreso, Cámara de Diputados, senadores, lo que sea, que se oponen a los proyectos que realmente requiere el Paraguay, pues bien, dejémoslo en evidencia. Nosotros no podemos más andar así, Carlos. 10.000, 20.000 kilos de cocaína que fueron a Europa. ¿Sabes cuántos vuelos representa eso? ¿Sabes cuántos vuelos significa que aterrizaron acá a Paraguay y nadie vio nada? Exactamente. El arco libre, en términos futbolísticos, hacían lo que querían. Aterrizaron 20 avionetas con 400, 500 kilos de cocaína y nadie vio nada. Ni por aire, ni por tierra, ni por agua. Una vergüenza total, Carlos. Nosotros estamos trabajando con todas las instituciones. Yo me estoy moviendo con todas las instituciones que tienen una vinculación directa a este tipo de flagelos, Carlos. ¿Por qué? Porque fue la instrucción
precisa el presidente Santiago Peña. Acá, que de hecho es así, nadie va a poder hacer patria solo de su institución, así sino mismo. que todos juntos y tirando el carro todos juntos. Yo estuve esta semana, la semana pasada, con el presidente de la DINAC, Nelson Mendoza. Estuvimos viendo una cuestión de infraestructura. Ya él hoy me comunicó que ya implementó lo mínimo que habíamos observado en esa visita, un trabajo ya conjunto entre ambas instituciones, Carlos, porque cuánta droga también salió del aeropuerto. Totalmente. Entonces, estamos empezando, Carlos, y lo importante acá es que esa voluntad política que mencionamos que no había anteriormente, hoy en día sí tenemos. Desde la cabeza... Para que tu trabajo sea efectivo, tenés que tener los radares. ¿Cómo vas a combatir entonces las drogas si no tenés radares? Si no tenés dónde ubicar a tus hombres cuando aterrizan en una pista clandestina. ¿Verdad? Es decir, y si no tenés la colaboración de la DINAC, si no tenés la colaboración de otras instituciones, de la Policía Nacional también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hacer un buen trabajo? No, imposible, Carlos, imposible. Y justamente por eso es que nosotros arrancamos de esta manera, Carlos. Yo me estoy moviendo con todas las instituciones con las que voy a trabajar, DINAC, Senavico, Ministerio Público, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, ya estuvimos la otra vez en una reunión del CODENA. Nos estamos adentrando cada vez más, Carlos. Y lo bueno de todo esto, y muy destacable, Carlos, es que estamos todos dentro del mismo barco. Y tenemos la voluntad de querer hacer bien las cosas todos juntos, Carlos. Porque acá no se trata de Jalil Rachid o de Enrique Riera o de Barcini en cada uno de sus ministerios. Acá somos un equipo, Carlos. Y tenemos la ventaja que realmente nos llevamos bien entre todos, o sea, congeniamos en esto. O sea, tenemos un objetivo principal y todos estamos apuntando a eso. Me decía un exdirector de la Senat, alguna vez en alguna entrevista, que el decomiso de las drogas en Paraguay, el total de lo que se decomisa de drogas en Paraguay, es apenas el 10% del total de la droga que circula por Paraguay y que sale de Paraguay. El 10%. El 10%. Entonces, es incalculable de qué manera se está usando a Paraguay, de qué manera el crimen organizado usa a Paraguay como centro de distribución para el resto del mundo de la cocaína, que puede ser peruana, que puede ser colombiana, que puede venir de Bolivia también, pero que llega y usa a Paraguay como centro de distribución, el 10%. Pasa, Carlos, que geográficamente el Paraguay es estratégico, sí, para bien o para mal. Si nos enfocamos desde el punto de vista del narcotráfico, Paraguay está catalogado como un país de tránsito, ¿verdad? De aquí se va a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, y si lo sabemos, ¿por qué no lo combatimos? Y bueno, habría que ver qué hicieron en estos últimos 5 años, ¿verdad? Yo reconozco que hay ciertas debilidades en muchos aspectos, Carlos. Hay un déficit de tecnología fuertísimo, Carlos. La tecnología no es simplemente yo me compro un celular nuevo o un micrófono nuevo, no. La tecnología en la lucha contra el narcotráfico se aplica a, por darte un ejemplo, inteligencia. Fundamental. Y no solamente limitarnos a la inteligencia, Carlos, o sea, a la tecnología, porque ese es el discurso ya gastado. No, porque no tengo inteligencia no puedo trabajar. Esa es una parte nomás. ¿Y dónde queda la capacitación del recurso humano? Una persona o un funcionario, un agente especial de la Senat o un funcionario de la DINAC que no sepa hacer un análisis, un cotejo de las personas que vienen o de Colombia o de Perú o de Bolivia y que van a un destino determinado 3 veces al mes,
es sospechoso, ¿verdad? No, totalmente. Entonces hay que capacitarle también al recurso humano, Carlos. No pasa simplemente por tener un rifle moderno o una mira telescópica o un dron silencioso o un software para captación de llamadas. El recurso humano sigue siendo fundamental, Carlos. Hay que capacitarle a nuestra gente. La gente que está en el norte, militares y policías que combaten al crimen organizado y al secuestro, tienen tecnología, tienen gente preparada. Nos mostraron cuando estuvimos por ahí, cuando hicimos el péndulo desde ese lugar, nos mostraron unas imágenes de un avión, de una avioneta que bajaba en un camino vecinal que usaron como pista. Como el camino era muy estrecho para volver a despegar el avión, en menos de media hora estaba un tractor agrandando la ruta, el camino vecinal, agrandando para que el avión pueda despegar. Se fueron a buscar y se nota perfectamente desde el aire con drones que usan los militares, cómo abandonan el avión, se suben a una camioneta, después vuelven a abandonar la camioneta y dejaron toda la droga. Porque llegaron, descubrieron eso y llegaron rápidamente los interventores. Eso multipliquemos en todo el país y es increíble. Es decir, sabemos que hay mucha plantación de marihuana. Creo que el gobierno norteamericano tiene satélites que permiten identificar con colores diferentes donde hay plantaciones de marihuana. Usted habló ya con la gente de la embajada norteamericana, por ejemplo, con el embajador, para una mayor cooperación en ese sentido de tecnología y usar su tecnología para que también la SENAT pueda aprovechar en el combate contra la droga. Carlos, sí, yo ya hablé con varias personas vinculadas a mi actividad, ¿verdad? La colaboración hay. Brasil nos ayuda muchísimo, Carlos. Yo estuve reunido ya con los federales de Brasil y estuvimos intercambiando un par de ideas y abiertamente le dije, no me voy a cansar de pechearle esto y esto. Con la colaboración de usted, nosotros podemos... Pasa que la particularidad de Brasil es que el flagelo de la droga le afecta directamente también a ellos. O sea, de acá se va allá, ¿verdad? Entonces, para Brasil, por ejemplo, Carlos, el apoyo, la colaboración a Paraguay es una inversión. Claro. Porque todo va a determinar en Brasil. Ellos nos ayudan muchísimo, Carlos. Hay cosas que no se pueden decir nomás. No está bien. Y los Estados Unidos la misma cosa, con los programas que colaboran acá con Paraguay. Hay muchísimos resultados que se sacaron a través de ambos países, Carlos. Si la colaboración es permanente, lo que hay que hacer, Carlos, es seguir fomentando eso. Seguir fomentando, seguir activando esos programas, esos procesos. Si yo puedo conseguir una capacitación, colaboración de Chile, vamos a trabajar con ellos. Porque la droga va de acá para a todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿y la Unión Europea también? ¿Hay colaboración con la Unión Europea? Sí, desde luego. Todo aquello que implique la problemática de las drogas, Carlos, se cuenta con una colaboración. Porque ¿qué ocurre? De repente tenemos el problema con Alemania. Sabemos que de acá se fue la droga y Alemania colabora con nosotros. O cualquier país del mundo, vos a través de un convenio. Eso es demasiado fácil hacer, Carlos. Porque el problema se genera de acá y va allá o viceversa, ¿verdad? Entonces no hay problema con la colaboración internacional. ¿Y los hombres, cómo puedes controlar a tus hombres, a los hombres de la SENAT o de narcotráfico de la policía, que hacen controles, de repente hacen controles y dejan pasar cargas? Y dejan pasar carga a cambio de... Porque compran, el crimen organizado compra todo, por todo lo que tiene de poder económico. ¿Cómo vas a tener hombres en los que puedas confiar 100%? A ver, ¿Cómo los vas a controlar para que no se desvíen? El problema de los funcionarios desleales o la corrupción ocurre en todas las instituciones. Eso es categórico. Yo particularmente
pongo la ficha por los funcionarios, por los agentes especiales de la SENAT, Carlos. Desde luego que uno tiene que estar también atento como un sabueso y estar haciendo un seguimiento a todo, dentro de todo el territorio nacional. Si en la regional de Pedro Juan Caballero, Amambay, el epicentro de todo esto, el jefe de la regional de Pedro Juan Caballero, o de Concepción, o de donde quieras, zonas que están directamente afectadas al narcotráfico, no da un solo resultado en un mes, hay que parar la oreja. Hay que parar la oreja y hay que bajar una línea dura en donde se exija resultados, Carlos. Hubo un cargamento que salió de San Pedro, recorrió, ¿cuántos son? 700 kilómetros hasta salir por Ñaembucú, que es la nueva ruta de la droga con Argentina, ¿verdad? Y a través de buques. Nadie, a lo largo de 700 kilómetros o 500 kilómetros, nadie controló nada. Es decir, que pueden poner una bomba atómica acá en Paraguay, puede pasar una bomba atómica que ni nos vamos a enterar. Y eso no debe suceder, doctor. Sí, pasa que compran todo, Carlos. Compran todo. Compran desde el puesto 1 hasta el puesto 10, ¿verdad? Porque plata les sobra, sí, ¿verdad? Sí. Y también, siendo un poco vulgar, los perros también se venden por chaucha y palito, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que hay. Esa hoja de ruta hay que seguir, Carlos. Hay que hacer un mapeo, una zonificación de esto. ¿Por dónde sale la droga? Por todos lados, me va a decir, ¿verdad? Pero hay lugares, centros neurálgicos donde uno tiene que visualizar el problema y analizar y ver cuál es la problemática y cuál es la solución para ese problema. Entonces, yo me voy a encargar de la gente de la SENAT que hagan su trabajo en ese sentido y que se ejerza un control real y efectivo dentro de estas rutas del narcotráfico. ¿Cuánto personal tiene efectivo de agentes la SENAT? 250 o 170 agentes especiales tiene, Carlos. ¿Distribuidos en cuántas zonas? En 11 regionales. 11 regionales. Sí. Sí, regionales faltan más. Hay falencias en ese sentido. ¿No están en todos los departamentos entonces? Pasa que tenemos departamentos que abarcan una superficie gigantesca. El departamento de Canindeyú, por ejemplo, Carlos, donde yo estuve trabajando 2 años en Curubatú, hay una regional, pero en Salto del Guairá. Y yo trabajaba en Curubatú, a 140 kilómetros otra vez. O sea, era un desastre tratar de armar un procedimiento, coordinar cubrir la zona un trabajo, y no hay forma. Sí. ¿Y va a pedir más hombres? Y a través de los concursos de la formación del Instituto de la SENAT se tiene que hacer un llamado para formación justamente de agentes especiales, no agentes especiales. El presidente ya sabe cuáles son tus necesidades inmediatas. Yo no le llevo todavía ese tipo de problemas, Carlos, porque ni siquiera yo pude contabilizar bien cuáles son las carencias fundamentales. O sea, si bien yo tengo un conocimiento acerca de lo que nos falta, hay que llevar esto en un documento y decir, esto, mira, presidente, nos está faltando. Generalmente le estoy avisando a él las acciones que estamos tomando, que estoy haciendo, la coordinación con otras instituciones, ¿verdad? Pero más que llevarle a él la carencia, Carlos, yo confío mucho en la colaboración internacional. Ellos realmente, al embajador de Brasil ya les puse, necesitamos esto, súper abierto con nosotros, apoyo 100%. A la gente, a los americanos también le dije, necesitamos esto. La otra vez cuando estuve en la DINAC, estamos gestionando también para la adquisición de nuevos canes antidrogas, algo básico. Tenemos 5, necesitamos 10, ¿verdad? ¿Y con Argentina? Porque a través de la hidrovía pasa toda la carga, sale a alta mar. Totalmente. Estoy esperando nomás que pase un poquitito el momento político, ¿verdad? Pero voy a coordinar con ellos también, Carlos. Sabemos que Aduanas consiguió que Uruguay también controle con sus escáneres las cargas que parten de Paraguay, de las aduanas de Paraguay. Ya hay un convenio en ese sentido.
¿Sería interesante que se pudiera hacer el mismo convenio con la Argentina, con Brasil y con otros países, doctor? Los controles fronterizos y aeroportuarios son importantísimos, Carlos. Porque hoy ya no puedes más confiar en un sellado de seguridad que dice que no, esta carga está ok, porque ¿qué pasa? Por el camino Se contamina. se contaminan, te ensucian la carga, ¿verdad? Entonces, tanto de origen como destino hay que controlar. Y tecnología. Tecnología, bueno. Doctor, a fin de año, o dentro de un año, cuando se cumpla un año de tu gestión, y esperemos que sea exitosa, ¿tenés ahí un porcentaje que el presidente te exige de eficiencia en la lucha antidrogas? No, él no nos habla en sentido numérico ni de cantidad, Carlos. Sí tenemos un programa que estamos desarrollando desde que llegamos para los 100 primeros días, que no solamente implica la represión, la parte represiva, ¿verdad? Sino también la parte de la organizativa, la prevención y la oferta y la demanda, ¿verdad? Hay cosas que estamos trabajando. Mañana, por ejemplo, me tengo que ir hacia Piribebuy para observar un poco nuestro centro de rehabilitación que está totalmente en desuso, o sea, ya no funciona eso. Y eso también es una parte de la lucha contra el narcotráfico, Carlos. Sí. Los resultados se están viendo, la SENAT no está parando, está sacando resultados, incautaciones, destrucción de marihuana, aprehensiones, ¿verdad? O sea, se está trabajando, Carlos. Yo no preferiría no decir de aquí a un año... No crear falsas expectativas. No, las expectativas están y son favorables a nivel nacional. Sino que más bien los resultados. Prefiero que hablen los resultados que estamos sacando. Yo te aseguro que eso vamos a sacar y vamos a levantar esa institución, Carlos. Perfecto. Doctor, que tengas mucho éxito, que hagas un buen trabajo. Eso va a repercutir en que muchos jóvenes eviten ser adictos y que muchos criminales puedan ir a donde les corresponde, a la cárcel. Éxito, doctor. Gracias, Carlos. Con la ayuda de todos, yo estoy seguro que vamos a conseguir eso. El ministro de la SENAT, el doctor Jalil Rashid. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el jefe de la misión de observadores de la Unión Europea en Paraguay. Vamos a conocer cuáles son las recomendaciones, doctor, sobre qué se tiene que hacer para que los procesos electorales sean aún más transparentes en Paraguay. A la vuelta de la pausa. Bien, ya comenzamos el bloque y saludamos a don Gabriel Mato, el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país durante las elecciones. ¿Qué tal, don Gabriel? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parecieron a ustedes, los observadores de la Unión Europea, las elecciones en Paraguay? Todo el proceso electoral. Bueno, el proceso electoral es largo y efectivamente la misión electoral se despliega desde el mes de marzo. Tenemos que plantear que se despliega en el mes de marzo y mucha gente se hace un gran esfuerzo a propuesta del propio gobierno y de las autoridades electorales, ¿no? Y en ese momento, bueno, 124 personas de toda la Unión Europea y de Canadá y Noruega nos desplegamos en todos los departamentos de Paraguay para analizar toda la situación. Y lo hicimos además de una forma que yo creo que es como hay que hacerlo, viviendo la situación. Y la vivimos entrevistándonos pues, con todo el mundo que tenía algo que decir en el proceso electoral, por supuesto con las autoridades, pero también con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con las mujeres, con los jóvenes, con la Iglesia, es decir, con todos los que bueno, tenían alguna implicación en este proceso. Y tras ese largo, digamos, estudio y vivencia, bueno, pues llegamos al periodo electoral propiamente dicho o a las elecciones en las que vimos unas elecciones tranquilas. Es verdad que tuvieron dificultades, por bueno, la quema de las máquinas que hizo que se duplicara el número de votantes por colegio y eso evidentemente trajo como consecuencia pues más colas, más filas, ¿no?, para votar. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer, y no en el informe lo hacemos, es felicitar al pueblo de Paraguay, yo creo que dio una muestra de madurez democrática que es muy bueno, ¿no? Y fueron a votar. ¿Y la organización en sí de las elecciones? La organización fue a través buena. de la justicia electoral paraguaya, ¿qué le pareció? A mí me gustó, a nosotros nos gustó y el informe lo decimos porque si es verdad que en origen el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral, bueno, pues había ciertas reticencias, creo que se fueron ganando la confianza y la credibilidad
del pueblo paraguayo y bueno, atendieron, fueron muy abiertos desde luego con nosotros, con la misión, pero también con los candidatos, con todos los partidos políticos, pudieron estar presentes, decir todas sus dudas, analizarlo. De hecho, el propio escrutinio fue público y en directo, ¿no? En vivo y en directo. Y en ese sentido yo creo sinceramente que fueron unas elecciones en las que se dieron todas las facilidades para que la gente pudiera votar en libertad, que es lo más importante. ¿Y qué fue lo más importante que la gente expresó antes de las elecciones y sobre el proceso electoral? ¿Qué le expresaban antes de las elecciones del proceso electoral? Bueno, podía haber cierta preocupación. También es verdad que había ciertos cambios, ¿no? Aunque se habían hecho ya en las primarias y las municipales, pero ese nuevo sistema de las máquinas con una dificultad, también las listas desbloqueadas en las que se esperaba mucho, y luego nosotros en el informe lo decimos que quizá en algunos aspectos pues fue un poco decepcionante para algunos, ¿no? Esperaban mucho más y luego al final se dieron cuenta de que tampoco era tan positivo como algunos creían. Había ciertas reticencias, incluso en la credibilidad que podían tener las instituciones. Y eso a lo largo del periodo electoral y en la propia jornada, incluso con el escrutinio de los resultados, fue desapareciendo y, bueno, pues con algún caso aislado que ha habido, evidentemente, pero sinceramente fue una jornada en la que pueden estar orgullosos. Y acerca de todas esas versiones que corrieron, de los software que fueron hackeados, ¿ustedes pudieron comprobar algún hackeo de los software durante el proceso electoral? No, no, en absoluto. Nosotros tuvimos gente allá siempre en el tribunal, dentro de todos los escrutinios que se hicieron, ¿no? De las máquinas, y no pudimos en ningún momento detectarlo. Es verdad que un partido político en concreto sí planteó sus dudas, pero el resto en absoluto, ¿no? Bueno, nosotros teníamos la cierta garantía de que eso funcionaba y además en este caso hay otra cuestión, que también tienes las papeletas físicamente, no solo el dato que te da la máquina, ¿no?, electrónica, sino también, bueno, tienes cada una de las papeletas con su chip. Y en ese sentido nosotros desde luego no podemos decir que hubiera ningún tipo de indicio de fraude o de error alguno. Para los observadores de la Unión Europea, entonces, fueron confiables las máquinas. Absolutamente. Es muy importante que diga eso, porque este es un país muy particular. Acá somos todos conspiranoides, ¿verdad? Somos expertos en conspiraciones acá. Y vemos una conspiración con cada palabra que algún político dice. Pero es muy importante que observadores internacionales digan que las máquinas fueron absolutamente seguras. Sí, observadores además absolutamente objetivos e independientes, que creo que es la gran bondad de la misión. Nosotros, bueno, pertenecemos a la Unión Europea, yo soy diputado en el Parlamento Europeo, pero ni siquiera tenemos esa relación directa con la delegación de la Unión Europea. Somos absolutamente independientes y esas 124 personas tenían una única misión, que dentro de la absoluta objetividad hacer el mejor trabajo posible. Y lógicamente estuvimos permanentemente monitoreando todo, ¿no? Y bueno, la máquina, es verdad que nosotros no somos expertos tecnológicos en saber desde el primer momento esa auditoría, pero se hicieron distintas auditorías sobre las máquinas y no dio ningún indicio de que hubiera ningún tipo de fraude o ningún tipo de error. No podemos regirnos por lo que diga alguien, ¿no? Necesitas evidencias, lógicamente, y de luego nosotros, reitero, que no tuvimos ninguna evidencia de que hubiera algún tipo de fraude con relación con las máquinas, con el funcionamiento de las máquinas. ¿Qué le pareció llamativo al grupo de observadores de las elecciones, el día de las elecciones? No, el día de las cuestiones llamativas, por ejemplo, ¿qué le parecieron? No, el día de las elecciones de verdad nos pareció que fue muy sensato el pueblo paraguayo, porque es verdad que era complicado, bueno, se fueron constituyendo las mesas. Es verdad que para nosotros nos puede llamar la atención que la constitución de las mesas se haga con miembros de los partidos políticos, ¿no?, que son además pagados por los propios partidos políticos, y a pesar de ser un día de tremendo calor y además, lo recuerdo bien, y además de muchas filas, porque, lo he dicho antes, se tuvieron que duplicar el número de votantes por colegios, pues lógicamente eso incide y hay quien se cansa. Pero la gente aguantó muy bien y el escrutinio fue muy normal, muy rápido, el escrutinio en las propias mesas. Yo tuve la oportunidad de estar desde la constitución de las mesas hasta la finalización del escrutinio en muchas de las mesas, ¿no? Y toda la delegación, toda la misión estuvimos desplegados. ¿Y cómo en Europa cómo es la constitución de las mesas? Por eso le llamó la atención la constitución de las mesas en Paraguay. Bueno, por ejemplo, en España los miembros de la mesa son personas que los designa el propio ayuntamiento, en cada uno de los ayuntamientos designa entre los ciudadanos. Es verdad que es un sorteo un poco dirigido porque
seleccionan a personas que tengan cierta capacidad, ¿no? Que bueno, tengan estudios, que sean capaces de llevar a cabo esa misión, porque es muy importante la labor de los miembros de la mesa. Totalmente. Y aquí en Paraguay más, si cabe, porque son los que tienen la última decisión en relación con cualquier cuestión que se plantee. En España, por ejemplo, no es así. Están cualificados y luego... ¿Pero se tiene en cuenta a qué partidos pertenecen para que no haya mayoría o de uno u otro partido o no? No, en absoluto. ¿En absoluto? O sea, son ciudadanos de la calle con un censo electoral y cada ayuntamiento va designando, ya digo, como en el censo viene el nivel de estudios que tienen, es un poco, digamos, dirigido, pero no se tiene absolutamente en cuenta nada. De los partidos políticos sí, son los interventores que allí llamamos, aquí son veedores, pero los interventores allí se integran como miembros de la mesa y firman las actas como miembros de la mesa, pero el presidente y los dos vocales de la mesa, que son pagados por la propia administración, son absolutamente independientes en ese aspecto. Y lo que nosotros decíamos incluso en las recomendaciones, que es importante que tengan una mayor formación, porque puedes ver desigualdad entre una mesa y la mesa de al lado, ¿no? En relación con cómo esté formado el propio presidente y la capacidad que tenga para reaccionar en un momento determinado ante una situación que puede ser compleja o no, pero en todo caso, sí, nosotros creemos que la administración electoral debía hacer algunos tipos de cursos de formación para la gente preparada. Sí. Ajá. Bueno, y eso está... Eso lo hemos plasmado en una de las... Y bueno, ¿cuáles son? ¿Cuántas recomendaciones hicieron? Bueno, son 20 recomendaciones. Yo digo que en el libro que le entregamos en este informe que plasman muchísimas horas de trabajo y muchos días de mucho trabajo en 60 folios y en 20 recomendaciones. Y yo siempre he dicho, y se la presenté al Tribunal Superior y al propio presidente de la República hoy, que son 20 más una, porque yo la primera recomendación que hago es que tengan en cuenta las recomendaciones. Pero son 20 recomendaciones en distintos ámbitos, es decir, desde el punto de vista legislativo, pero también de financiación, medios de comunicación, mujeres, indígenas, en el día de la votación, formación de los electores y también de los miembros de la mesa. En ese ámbito es el que nos hemos movido en las recomendaciones. Y de acuerdo a su criterio, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Todas son importantes, las hemos limitado a 20, pero son importantes. Sí. En primer lugar, hay una recomendación que yo creo que facilitaría mucho lo que es el desarrollo de todo el proceso electoral, y es el de intentar unificar las leyes electorales, que haya claridad en relación con la ley electoral, los derechos, los deberes, los recursos que pueda haber. ¿Qué le parece, por ejemplo, que no tiene coordinación, no hay coincidencia? No, es que hay distintos partes del ordenamiento. Una ley, pero puede haber también resoluciones del propio Tribunal Superior. Por ejemplo, el Tribunal Superior, en cuanto a la obligatoriedad del voto, pues 15 días antes estableció una resolución sobre las sanciones. Hay también momentos en los que no sabes muy bien cuál es el recurso, a dónde tienes que dirigirte. Es decir, eso yo creo que sería bueno. O, por ejemplo, una situación que se da, que también nosotros planteamos, es el de la publicación de los sondeos de opinión, ¿no? De las encuestas, sí. De las encuestas, que tal y como lo tienen establecido, es verdad que solo es aplicable en relación con la cuestión de inconstitucionalidad a aquellos que lo han impugnado y no tiene efectos erga omnes. Bueno, si estuviera una ley que contemple absolutamente todo eso, se aplicaría a todos por igual, también en cuanto a la financiación. Es decir, nosotros creemos que sería importante el que hubiera una unificación, y además creo que pueden ser perfectamente capaces, ¿no?, en el legislativo, de ponerla en marcha sin mayores complicaciones. Respecto de los medios de comunicación, ¿hay alguna observación, alguna recomendación? Sí, los medios de comunicación para nosotros son fundamentales y tienen que jugar un papel fundamental. Y hacemos una recomendación en dos ámbitos. En primer lugar, porque creemos que tiene que garantizarse, en todo caso, la libertad de expresión. Es absolutamente fundamental. Y, por tanto, en ese sentido, la libertad de los periodistas y la protección de los periodistas tiene que estar garantizada. Pero también tenemos que hacer un paso más, y es que no podemos seguir trabajando con los medios de comunicación como se hacía antes, es decir, con los medios tradicionales. Ahora tenemos las redes sociales, y hay que tener muy en cuenta lo que sucede también y la aplicación a las redes y en la línea, ¿no?, cómo se hacen las campañas. Y ahí hay que intentar, por supuesto, sin que haya ningún tipo de censura, nada más lejos, pero sí teníamos que intentar hacer un esfuerzo en evitar la desinformación. Las redes son muy positivas, pero también tienen elementos negativos. Muy poderosas son para eso. ¿Y en Europa cómo hacen para el control de las redes? ¿De qué manera unifican las normas con
los medios comunes, naturales de comunicación y las actuales redes sociales? Bueno, lo que se está haciendo es, volvemos a lo mismo que decía antes, como hay una legislación que está muy clara en relación y aplicable a todos, en relación con todo lo concerniente al proceso electoral, se aplica y todos tienen unas ciertas limitaciones, pero no se crea que es muy fácil controlar las redes. Esa es una queja que siempre se tiene y decimos, son muy buenas. Es verdad que en el anonimato muchas veces pues hay quien se escuda no solo para agredir, para insultar, sino también para fomentar en cuestiones que desde luego no son nada deseables. Sí. Es una labor que tenemos que hacer entre todos. Muchas mentiras. Y también de educación, claro. Sí, porque al final hay quien se cree lo que le dicen y la desinformación y las fake news están a la orden del día, pero aquí en Europa y en América, ¿no? En cualquier sitio. Bien, ahora le quiero, ya que es observador, jefe de la misión, quisiera sacarle de ese ámbito solamente de la observación de Paraguay. Y quisiera preguntar algo que charlamos antes de iniciar este bloque. ¿Qué cree que pasa en los países del mundo? Por eso parece que la gente está desencantada con la democracia, así como la concebimos, de respeto a los resultados, de evitar a los populistas, que te plantean proyectos o programas increíbles, pero que conllevan muchas veces atentados contra los derechos humanos de las personas. Yo no creo que me quiere sacar de donde yo no quería salir, pero salgo. No, yo no creo que aparte es político, aparte es legislador, entonces... Yo no creo que esté desencantado con la democracia. Con la democracia no se puede estar desencantado, sería un error garrafal. Claro, es el mejor de los sistemas, puede ser perfeccionable siempre, ¿no? Pero sin duda alguna no hay otro sistema mejor. Pero sí pueden estar desencantados con los políticos, con los propios partidos políticos. Y también de ahí que surjan los populismos de izquierdas y de derechas, en los que muchas veces también mediante esos medios de comunicación o esas redes aprovechan, ¿no? para decir unas veces lo que uno quiere escuchar y realmente eso es imposible o no te conduce por el buen camino. Y ahí tenemos que hacer todos los políticos una reflexión, también los ciudadanos, porque a mí me molesta mucho y yo lo reconozco cuando hablas y muchas veces con los jóvenes, ¿no? Dicen, no, yo paso de política. Bueno, de política no puedes pasar porque la política al final es tu vida diaria, ¿no? Y todo te afecta. ¿Cómo te va a dar igual que gobierne uno o que gobierne otro? Que gobierne uno que te quiere poner más impuestos y otro que te quiere poner menos, o que te quiere decir, bueno, muchas cuestiones, ¿no?, que afectan a tu vida diaria. Por eso yo siempre hago un llamamiento a los políticos, desde luego, pero también a los ciudadanos, que hay libertad para preguntar, para involucrarse en la política y para decidir quién quieres que te gobierne o quién no quieres que te gobierne. Y eso es lo mejor que podemos tener, la libertad de decidir en cada momento. Y cada 4, cada 5 años, si no nos gusta lo que están haciendo, cambiarlo. Pero sin duda alguna, la democracia hay que preservarla por encima de todo, porque está mucho mejor en democracia que no en democracia. No, totalmente, pero llama la atención, Inglaterra sufrió, como usted dice, la falta de presencia de los jóvenes en las votaciones que le permitió salir de la Comunidad Europea, con todo lo que eso significó para los jóvenes ingleses y para los que están fuera de Inglaterra en cuanto a estudios, trabajo, empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente por el tema de las redes sociales. Cuando se dieron cuenta que los jóvenes no se fueron y cuando los jóvenes quisieron reaccionar, ya fue tarde. Yo creo que ese fue uno, y lo digo con todos los respetos, evidentemente, al Reino Unido, pero fue uno de los grandes errores que cometieron y del que están arrepentidos, estoy convencido. Fue malo para la Unión Europea y fue malo para el Reino Unido. Fue la primera vez que la Unión Europea, en vez de crecer, que ha ido siempre creciendo desde su origen, decreció, ¿no? Cuando se va un miembro. Y creo sinceramente que ellos hoy en día todavía siguen convencidos, lamentando. Fue un momento determinado, quizá la irresponsabilidad de un político que se creía que esto, bueno, pues a veces las apuestas o los brindis al sol son complicados, ¿no? Y no se pueden hacer. Y en este caso es verdad que ha sido una situación complicada de salida y complicada en estos momentos. Ahora, ¿y qué pasa con Estados Unidos? Que siempre fue un ejemplo de calidad de políticos. ¿Qué pasa que en Estados Unidos ahora, con todo lo que pasó, con Trump siendo juzgado por diferentes tipos de delitos, gente queriendo atracar el Congreso o la presidencia, y pasa también en otros países, pasa también que las ultras toman los destinos en Italia, en otros países
pasa en con Bukele, por ejemplo, que ciertas cuestiones que son bastante discutibles de decisiones que toma son admiradas en el resto de los países y casualmente con políticos que utilizan esos mismos argumentos, esas mismas armas para tratar de llegar al poder. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ha sido un ejemplo de democracia siempre, sin lugar a dudas, y el problema es cuando tienes dirigentes políticos y extremistas al final, ¿no? De izquierdas o derechas, vuelvo a decir lo mismo, porque al final son iguales, se convierten en lo mismo, con unas ideas, con otras, pero luego confluyen en ser antisistemas al final, que es lo peor que puede pasar. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo, yo sigo diciendo, primero en formación, en educación política también, pero la política tiene que estudiarse desde pequeños y saber, oye, en la Unión Europea es muy claro, la Unión Europea se está mucho mejor dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea, y es bueno que los jóvenes sepan quién está rigiendo los destinos. Cuando viene alguien al Parlamento de visita, yo se lo digo el primero, ¿ustedes qué creen, que la política que hacemos aquí les afecta? Y muchos dicen, no, no mucho. Mire, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando te levantas y te lavas los dientes, ya la cantidad de flúor que tenga esa parte de dientes ha pasado por aquí. Y cuando coges el ascensor, las normas de seguridad del mismo también. Y cuando coges el coche, hasta cuando lucen los intermitentes, también. Y no solo las carreteras, las vías, la educación, proyectos como el Erasmus, un proyecto que te facilita que los jóvenes europeos puedan ir por todo el mundo, ¿no? Por toda Europa, a formarse, a estudiar, a compartir valores, a compartir ideas distintas. Eso es tremendamente positivo y por eso hay que alejarse de los extremismos, porque no conducen a nada bueno. ¿Y qué pasa en España? Bueno, ¿Qué pasó en España realmente? En España hay una situación muy curiosa, ¿no? Sí. El que gana las elecciones, que es el Partido Popular, no le dejan gobernar, y el que pierde las elecciones es el que quiere gobernar. Bueno, esa es la situación. ¿Y por qué se da ese tipo de situaciones de repente? Bueno, se da esa situación... ¿En países como de Europa, como España, por ejemplo? No, se da esa situación porque es una democracia parlamentaria y entonces al presidente no se elige como aquí, el más votado no es el presidente directamente, lo elige el propio Parlamento. Con lo cual se da la circunstancia en la que si tú no tienes mayoría absoluta para gobernar, necesitas tener a alguien. En el caso del Partido Popular, desgraciadamente, bueno, pues le obligan a no tener, casi es un cordón sanitario, ¿no? En el que te obligan a no tener ningún tipo de aliado y te ponen todas las pegas. Y sin embargo, otros partidos, ¿Y quién como decide en este caso, quién es el presidente después? El Parlamento, con los votos, sí, sí. Son 350 diputados, el que en primera votación tiene la mayoría absoluta, es decir, 176, es investido presidente, y si no, en segunda votación, el que tenga mayoría simple. En estos momentos, el presidente Feijóo, que ha ganado claramente las elecciones, pues tendría 172 escaños, y Pedro Sánchez, que ha perdido las elecciones, pues está intentando conseguir apoyos en una situación realmente curiosa. Yo creo que en cualquier país le sorprendería que ahora mismo pues, la gobernabilidad de España esté en manos de separatistas, de un señor que está prófugo de la justicia, que se salió de España en un maletero y vive en Waterloo, en Bélgica, prófugo de la justicia, y de bueno, pues otros grupos, no solo independentistas, separatistas, sino además que han estado con vínculos de los terroristas. Bueno, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. ¿Qué pasa? Allí se dice que es bueno, pues un acuerdo Frankenstein, porque, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Sabemos, ahora mismo el rey encomendó precisamente ayer al presidente Feijóo el que intente ir a la investidura. La investidura será el 26 y 27 de septiembre y si no obtiene los votos suficientes, pues parece que Pedro Sánchez, del Partido Socialista, sí, que perdió las elecciones, intentará ser presidente si obtiene el respaldo del Parlamento y si no, en el plazo de 2 meses habría que celebrar nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Esas son las opciones. Esas son las opciones. Qué increíble lo que pasa en España. Sí, increíble es lo que pasa en España. Bueno, al Partido Popular le faltaron realmente 4 escaños para poder gobernar. Subió casi 40 y la situación es esa. Increíble. ¿Qué piensa de Nicaragua, que decidió, por ejemplo, deciden el presidente y su esposa, porque ahí gobierna la pareja, echar a la orden jesuita de Nicaragua? ¿Qué piensa de ese tipo de decisiones? Usted con mucha habilidad me ha sacado total y absolutamente de lo que era mi misión que si no de observación electoral. Que no aprovecho su condición de legislador. Nicaragua sí lo conozco y yo creo que bueno, Nicaragua es uno de los malos ejemplos que hay. No hay algún otro
en la región, pero desde luego es uno de los malos ejemplos en los que yo no voy a profundizar en estos momentos porque creo que tampoco es mi misión, pero desde luego creo que no es un modelo a seguir. Bien, perfecto. ¿Se da cuenta cómo contesta? Está bien. Acá en Paraguay, ¿cómo fue la participación de los jóvenes? Bueno, los jóvenes tienen un peso fundamental, importantísimo en Paraguay, ¿no? Representa casi menores de 35 años, me parece que era un 31% más o menos. Y por eso yo precisamente durante las visitas que estuve, el tiempo que he estado aquí en Paraguay, hice un especial hincapié en reunirme con los jóvenes. Quería saber, bueno, dado el peso que tienen, qué opinaban. Y la verdad es que tuve una, bueno, no iba a decir ingrata noticia o ingrata percepción, pero fue así. Y es que los jóvenes pasaban mucho de política. Ellos no se veían representados por casi ninguno de los partidos políticos. Ellos no creían que, en lo que me decían a mí, en lo que nos decían nosotros, no, qué bueno. Que nadie se preocupara de los jóvenes como tendría que preocuparse en las elecciones. Y muchos, bueno, decían, votaremos porque tenemos que votar, creemos que unos son mejores que otros, pero todos tenían una percepción, o general, la generalidad, tenían una percepción de que no había una conciencia muy clara en los políticos en relación con la problemática juvenil. Y eso tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Porque al final los jóvenes hoy no son ya el futuro, es que muchos de ellos son el presente y sin lugar a duda el futuro. Por eso hay que invertir sobre todo en formación y en educación. Yo creo que lo más importante es eso, formar a buenos jóvenes y bueno, Paraguay tiene una magnífica cantera, ¿no?, de jóvenes, y lo ves cuando hablas con ellos. Esos mismos que yo me reunía, daba gusto escucharles, hablaban con una seriedad, bueno, con una capacidad de síntesis, de tener muy claras las ideas sobre lo que querían y sobre lo que no querían, y eso es fundamental. Qué bueno que lo estoy expresando para que la clase política paraguaya tome en cuenta y preste atención a los jóvenes. ¿Pero fueron decisivos o no en las elecciones? Bueno, yo no sé ahora mismo exactamente cuál es el porcentaje exacto, pero sin duda alguna, dado el peso que tienen, son decisivos. Y además hubo una alta participación. En ese sentido, yo sigo diciendo que en los jóvenes, como también en las mujeres, ¿no?, cada vez tienen que tener mayor implicación en la política. Esto que estamos viendo en pantalla es el informe acerca de la participación de las personas, ¿no?, que está en el informe que me entregó. Así es. Lo estamos viendo, lo que yo decía, la cantidad de jóvenes que hay, bueno, están hasta el 2018, cuál era la participación, y no se ha separado todavía la electoral, pero luego podemos ver cuáles son, y efectivamente el peso de los jóvenes es un peso enorme, que hay que tener necesariamente en cuenta, y es una torpeza no hacerlo así, porque además contribuiremos a que cada vez más los jóvenes se alejen de la política, y eso no es bueno, en absoluto es bueno, por eso hay que involucrarlos en política. Yo siempre digo que se metan en política es bueno. También es verdad que digo, como digo a mis hijos, ustedes métanse en política una vez que tengan ya sus estudios acabados y su vida resuelta, que su primer empleo no sea un cargo público, ¿no? Sí, definitivamente. Pero en todo caso hay que tener en cuenta a los jóvenes. ¿Se puede saber de qué partido es? ¿Yo? Sí, claro, no es oculto, soy del Partido Popular, soy el secretario internacional del Partido Popular y soy eurodiputado por el Partido Popular. Y desde muy joven. Pero entré en política una vez que había sacado mis oposiciones, había acabado la carrera y entonces me dediqué a la política porque, bueno, era un político convencido desde muy joven, me gustó mucho. Yo recuerdo de pequeño, de joven, cuando estaba estudiando y si tenía un rato libre me iba al Congreso de los Diputados a ver sesiones, ¿no? Es decir, me gustaba mucho, pero siempre tuve claro que primero tenía que acabar y tener mis espaldas cubiertas. Entre otras cosas porque te da mucha libertad. Estás mientras quieras estar, o mientras otros quieran que estés, pero cuando no lo quieran no tienes problema ninguno, te vas igual que viniste. Y además, como uno pues no he cambiado ni de amigos ni de forma de vida, puedo volver a la vida civil, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de problema. Y es verdad que he estado en muchos cargos políticos, empecé en un ayuntamiento de teniente alcalde y luego he sido presidente del Parlamento de Canarias, he sido ministro regional de Agricultura, he estado en el Congreso de los Diputados y ahora llevo ya 3 legislaturas en el Parlamento Europeo. Qué bueno. ¿Y de qué club es? Del Real Madrid. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Un placer haberlo tenido realmente. Encantado, ha sido muy agradable esta
charla. Y espero que no haya sido una intromisión cambiarle del tema. En absoluto. Además, se la he permitido casi, ¿no? Bueno, ha sido muy hábil en llevarme y mire que tenía convencimiento de no entrar en mucho debate, pero bueno, eran temas generales que yo creo que podíamos perfectamente tratar. Gracias por haber venido, Gabriel Mato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El jefe de la misión de observadores electorales de la Unión Europea en Paraguay con nosotros acá en El Péndulo. El jefe de la misión europea dándonos informe acerca de todo lo que observamos durante las elecciones en Paraguay. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa nos acompañará el ministro de Educación. Ahí ya no le voy a preguntar sobre ese tema. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, ministro de Educación Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir. No, por favor. Gracias por venir. Contame un poquito, ¿cómo fue tus primeros días, tu primera semana en el... ¿Cómo fue? La verdad que para mí fue muy satisfactoria esta primera semana, muy contento, Carlos, de compartir. Pude recorrer algunos pisos de algunos edificios, hablar con la gente, saludar, ver las condiciones en las que trabajan y generar una sinergia muy, muy interesante, Carlos. Decían algunos que hacía más o menos 20 años no ocurría un suceso como este. No pasaba el ministro por ahí. Sí. Entonces, yo creo que eso pone en la escena la necesidad de entender que la educación es fundamentalmente acto humano. Y por eso cuando tenemos miedo que la tecnología no va a reemplazar lo humano. No hay como un apretón de mano, como un abrazo, como una mirada, como un decir, bueno, gracias. La verdad, le digo algo que es cierto, ellos son el Ministerio de Educación, nosotros los ministros somos pasajeros, pero los que están ahí en el día a día son ellos son los que hacen el día a día del ministerio, ¿verdad? Y devolverles esa moral creo que es fundamental, ¿verdad? Porque últimamente es un ministerio muy desmoralizado, ¿verdad? Y tener esa alegría y ver cómo la gente también se entusiasma. Realmente para mí fue una semana muy entusiasmante, muy difícil, con muchas dificultades en todo nivel, pero realmente con la alegría de que estamos haciendo un gran equipo, trabajando con un gran equipo y que estamos poniendo la base para lanzar los programas en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Bueno, ¿y vas a usar los hábitos atómicos? Sí. Vos sabés que me da risa, Carlos, porque yo le decía el otro día, fíjate vos, nosotros vamos a empezar, esto vamos a lanzar la semana que viene, vamos a empezar las clases leyendo un cuento por día. Después de 182 o 186 o 190 días, no importa, cuántos cuentos leímos, escuchamos, hablamos, y hace una diferencia, Carlos, un poquitito cada día hace una diferencia enorme. Otro caso. Vamos a escribir un párrafo nomás. Antes de irnos escribimos un párrafo. Son 190 párrafos, casi un libro. Si yo te digo, escribí un libro, Carlos, no, me vas a decir como un libro. Y después el niño terminó el año y resulta que llenó un cuaderno con sus ideas. Ahí es como se sorprende y dice, yo puedo escribir. Entonces, pero son hábitos atómicos. Sí. Una cosita chiquitita. Si eso podemos convencernos en todas las cosas de la vida, Carlos, va a ser, es extraordinario. No, así mismo. Como me habías recomendado ese libro, me fui a buscar al otro día de la última vez que estuviste acá en El Péndulo. Y la gente vio el programa. Y se terminó el libro. ¡Qué bueno! No, se terminó, ¿verdad? Y me dijeron, no sé qué pasó, pero hoy vinieron a llevar los últimos 10, me fui a la tarde a la librería, los últimos 10 que teníamos. En serio, sí, vinieron, increíble, me dice. Bueno, y empecé a leer. Realmente apasionante. Y hay otro libro que alguna vez un ministro también me dijo que influyó mucho en su vida, El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero qué buenos libros que hay y que pueden servir para... Me encanta porque a partir de esto comencé a usar la idea, porque es así, sí. es la aplicación de los hábitos atómicos, es decir, la vida del humano se realiza en torno a los hábitos. Sí. Y algunos dicen perdimos, no, hemos cambiado y hemos dejado algunos hábitos que son saludables, que son buenos y que necesitamos recuperar. Imagínate, por ejemplo, la actividad física. Imagínate, por ejemplo, así cada cosa que hagamos en la vida, ¿verdad? Así como decía Ogmandino, si vamos a ser esclavos de los hábitos, seamos esclavos de los buenos hábitos. Claro, totalmente. Pero en realidad, si miramos, todo es hábito.
todo es hábito, todo es una cosita que a veces no nos damos cuenta, pero en ese chiquitito que hacemos todos los días está después de ese gran movimiento. Pero eso no es solamente para el aula, No. también es para el ministerio en general. Totalmente. Tenemos que recuperar algunos Y hábitos también básicos, para el ¿verdad? Poder Ejecutivo en general. Sí, y después para el sí, país en general. Para todo. Yo creo que, y me encanta, Carlos, porque a veces se hablan de, y hoy estuvimos en una linda reunión con los sindicatos, y se hablan de los grandes cambios, las grandes transformaciones, vamos a hacer 500 cosas, vamos a hacer una cosa nomás, y una cosa bien, como en el libro El equipo de Inglaterra de ciclismo. Esa historia es extraordinaria, ¿verdad? Y como una cosita cada día, vamos a mejorar un 1% nomás. Y cuando mejoramos eso vamos a ir al otro y al otro y al otro y vamos a tener un gran impacto. A veces querer abarcar mucho, hacer grandes transformaciones todas juntas, nos llevó a frustrarnos, a no poder hacerlo, a no cumplir, a generar toda la dinámica de hábitos que no nos llevan a lo que queremos, ¿verdad? Bueno, y ahora con respecto ¿cuáles van a ser los hábitos que vamos a usar con la Unión Europea y el convenio? Muy bien, mira, ahí hay un trabajo también que yo quiero... Es cierto que la oposición, hay veces que a mí me confunden los políticos, ¿verdad? Porque si la oposición está de acuerdo con la Unión Europea, ahora que cambia la situación y el Partido Colorado se da cuenta de que no es conveniente derogar ese convenio con la Unión Europea, entonces están pensando igual que la oposición, pero la oposición empieza a criticar el cambio de hábito o de conducta de los colorados, y te juro que hay veces que no entiendo, porque esas son las cosas que no generan sinergia, al contrario, dificultan la marcha de las cosas. Sí, yo decía el otro día que tenemos que poner a la educación en el centro, y poner a la educación en el centro es poner lo pedagógico en el centro. Es decir, ¿qué proyecto tenemos nosotros de educación? Y una vez que ponemos eso en el centro, todo el resto puede hacer sinergia. El problema está cuando muchas veces no hay un proyecto y hay muchos proyectos, porque esta es una de las desventajas que yo le veo al sistema, cómo funciona el sistema de gestión pública. Funciona en compartimentos estancos, donde una oficina no habla con la otra y donde un ministerio no habla con el otro. No, pero peor. No hay posibilidades de que si no, el jefe no te da permiso que vos alces el teléfono para hablar con el que está en la otra pieza, si el jefe no te permite. Entonces hoy tenemos que celebrar nosotros que tenemos una dinámica del presidente Santiago Peña en donde nos junta a todos y estamos todos trabajando en reuniones de equipo en donde ponemos nuestros objetivos, compartimos, vemos qué me puede ayudar, qué puedo hacer. Por ejemplo, ordenar el ámbito de todo lo que hay contribución en tecnología, por ejemplo. Voy a poner ejemplos nomás. Y no voy a citar a nadie para no herir susceptibilidades, pero una oficina regala computadora, la otra oficina regala computadora, la otra organización regala computadora, la otra organización regala computadora. Vos te vas a buscar, no encontrar ninguna computadora. Sí. ¿Qué pasó? O sea, hay mucha inversión, pero también mucho desperdicio, si vale el término, de esfuerzos, ¿verdad? Entonces voy a decir, ¿por qué no juntamos todo eso en una única dirección? ¿Y qué tiene que ver esto con la Unión Europea? Eso es lo que hemos realizado y lo que proponemos. Decimos, este es el proyecto educativo, vamos en esta dirección. Y eso hemos preparado algún elemento técnico para que los senadores hoy puedan mirar, ver, rever, comparar un modelo, comparar el otro, comparar un anexo, comparar el otro, y a partir de ahí hacer una propuesta a la Unión Europea que está liderada por el canciller, que realmente es una persona extremadamente capaz y que con quien estamos trabajando todos los días y tiene un conocimiento muy como ministro de Educación, ¿ya hablaste con las autoridades de la Unión Europea? Tuvimos un encuentro, pero el líder de la relación con la Unión Europea es hasta hoy el canciller. Cuando esto pase a otra instancia, seguramente ahí vamos a entrar educación y niñez, digamos. Pero hoy el líder de la relación es el canciller y también son los senadores que están trabajando en conjunto con el canciller, ¿verdad? Uh-huh. Y así como está bien encaminado todo para... Yo siempre dije que sí, que íbamos a solucionar, Carlos, porque creo fundamentalmente en dos cosas. En el diálogo, en la conversación. Yo creo que, fíjate vos, pensemos un rato, todas las acciones humanas ocurren con la conversación. Sí. Nada que hacemos
este programa, todo es conversar. Esa es la magia de los humanos. Y si podemos conversar y sabemos dialogar, las soluciones llegan. ¿Y a qué no le tenemos que tener miedo? A tener puntos de vista diferentes. No, totalmente. Los puntos de vista diferentes son normales, pero tenemos que poner un objetivo común y conciliar los intereses. Esa es la política, el arte de conciliar intereses opuestos. Y ese es nuestro trabajo como servidores públicos hoy, ¿verdad? Conciliar intereses opuestos. Y es un trabajo difícil, arduo, desgastante, pero cuando lo hacemos, y lo hacemos con esa convicción del diálogo... ¿Y hablaste con la gente de la oposición? Hemos hablado con todos. Sí. Hemos hablado ¿Y qué con tal? todos. ¿Y qué te dice la gente de la oposición? Yo realmente, en particular de este tema no hablamos, pero sí hablamos de la educación en general. Ellos tienen su visión, nos aportaron visión, nos aportaron alguna mirada que tienen ellos desde su óptica. Y yo creo que fue una hermosa conversación. Tuvimos casi 1 hora y media, donde nosotros también tuvimos la oportunidad de presentarle lo que vamos a hacer y cómo generar sinergia, porque al final se trata de eso, todos juntos generar sinergia. Ahí surgieron algunas ideas y ahora sí tenemos ya que ir bajando, aterrizando con cada grupo de senadores que ha tomado un pedacito de la idea y dice, yo te quiero ayudar con esto, yo voy a ayudar con esta idea me gustó, y vamos desarrollando eso. O sea, yo realmente estoy, por eso te decía, Carlos, muy contento. He podido contactar con, no digo todos porque nunca puede uno llegar a todos, pero con senadores, diputados, y la adhesión que tienen todos y el compromiso con la educación realmente... ¿De todos los partidos? Excede, de todos los partidos. Excede, están todos con ganas de apoyar, con ganas de poner las pilas en la educación, ¿verdad? Y eso a mí me satisface profundamente. No digo que no sea desgastante porque es una cantidad de reuniones impresionante, pero para eso estamos, ¿verdad? Y eso es lo que por lo menos a mí me gusta. Bueno, en la gestión administrativa del ministerio, ¿cómo está la situación? Porque hay sospechas de direccionamiento, de licitaciones, de comisiones que se cobran, de adendas que se agregan para aumentar el costo y muchas comisiones que quedan en manos de los administradores del ministerio. La corrupción nos mata a todos. ¿Cómo vas a enfrentar la corrupción del ministerio? Mira, ahí hay que mirar el tema en dos posiciones. Primero, nosotros estamos conociendo el equipo, llevamos 5 días, si bien tenemos referencia y conocemos, no vamos a hacer lo que se criticó y se critica, ¿verdad? Que uno viene y al día siguiente le tira todo a la calle y comienza de cero, como si la vida antes no hubiera existido. Claro. No es nuestro estilo, no queremos hacer así, estamos hablando con las personas, estamos viendo, estamos buscando encontrar lo mejor. Hay lugares que son sensibles, donde evidentemente vamos a poner gente de nuestra confianza y estamos armando ese equipo en lugares como lo que vos mencionás. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre que hay licitaciones, hay dificultades porque hay intereses. Sí, claro. Y el que no fue favorecido tiene su mirada y dice, este es mejor. Y el que fue favorecido dice, este es mejor. Entonces, uno de los elementos claves es que las reglas del juego sean siempre claras y que podamos incluso dialogar antes. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son todos? Voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son todos los que compiten fabricando cuadernos? Por decir cualquier cosa, por decir un tema. Y decirle, muchachos, estas son las reglas del juego. Vamos a respetar. Entonces, así. ¿Y el que no respeta? Ellos mismos tienen que dejarla afuera. Y yo creo que eso se puede lograr y va a ser mucho más transparente y va a ser mucho más adecuado porque nos vamos a poner de acuerdo en que con la educación no se juega. Sí, y no hay que atrasar los tiempos. No hay que atrasar, y puede venir una protesta, pero si va a protestar que sea por algo que existe, que es real y que es contundente y que es evidente porque la regla de juego no fue clara. En todos los casos, la regla de juego es la que tiene que ser clara. Ese es un elemento importante. Y no solo claro, ahí viene lo segundo que queremos, o lo tercero que queremos implementar. Yo creo mucho en que, además desde el año que viene hay una ley de papel cero, por lo tanto todo tenemos que digitalizar. Vos tenés que estar, y voy a poner un ejemplo de otro ámbito, pero viene a cuento a lo que decís.
vos estás en, no sé, en Ciudad del Este y tenés que poder acceder y entrar y tu papel, y vos tenés que seguirle a tu papel y después viene y te llega el correo, vos imprimís en tu casa, si necesitas. Ese es un proceso que necesitamos hacer en todo el ministerio. El ministerio tiene 4 sistemas que no dialogan entre sí. Entonces tenemos que lograr que esos sistemas dialoguen entre sí para que exista un solo ministerio, un solo sistema y la información sea clara, única y pública. Eso es también para las licitaciones y para todo lo que se haga. No para todo. Que sea transparente. Para que la esté expedición ahí, de títulos, por ejemplo. Para todo lo que se haga, Carlos. Entonces, cuando vos tenés transparencia, tenés control ciudadano. Cuando la ciudadanía puede mirar, puede saber y todo está en el aire, no vamos a evitar los problemas, porque eso no se va a evitar, pero sí se va a dar un acceso de control a la gente, de manera que la gente pueda saber cómo se fueron desarrollando los proyectos. Yo creo que si eso no se hace, siempre es muy difícil, porque no se conoce o es solamente para algunos que saben buscar la información. Entonces, tenemos que volver también a una información mucho más transparente, mucho más clara y accesible, fácil de acceder, ¿verdad? Yo creo que eso, además, nos va a... Porque si dejamos al arbitrio la voluntad de un ministro, que puede estar hoy, mañana no estamos logrando el cometido. El cometido es que se quede una estructura que ya sea transparente y que posibilite... Que facilite todo. Exacto, que facilite todo. Y no vamos a evitar los problemas, pero lo vamos a transparentar. Y eso creo que va a ser una base para mitigar toda acción de corrupción. Otro tema, la educación superior. Sí. Conocimos los detalles de los estudiantes brasileros que vuelven a Brasil y tienen que revalidar y fracasaron en la revalidación por falta de buena preparación en Paraguay. Es como una estafa que se está cometiendo en la educación superior con la gente que viene a estudiar a Paraguay. ¿Qué piensa hacer el ministerio a propósito de ese tipo de situaciones? Ese es un gran tema, Carlos, porque fíjate vos, el ministerio solo firma títulos, no tiene nada que ver ni que hacer en algo que es la responsabilidad del ministerio del rector de la educación paraguaya, pero en el ámbito de la educación está el CONE, está la NEAE, están las organizaciones que están... Hay otro esquema que es el que habilita, se habilita por ley, la ley se hace en el Congreso, o sea... Pero es educación. El ministerio mira desde las gradas. ¿Y cómo si es educación? Y eso es lo que tenemos que rever. Tenemos que ver cómo se puede organizar de una manera distinta, cómo podemos conversando con las universidades. Y yo te voy a decir un poco ahí la idea, Carlos. A nosotros como Paraguay nos conviene tener universidades buenas. Totalmente. Es algo que en la frontera, por decir algo nomás, da vida a la ciudad, da comida, funciona la librería, funciona el alquiler, las casas, las piezas, se dinamizan el mercado. O sea, vos generás una dinámica en algunas ciudades que pueden desarrollarse con eso, pero a muy buen nivel, y no solo en medicina. El día que se entienda esto y lo tomemos en serio desde todas las autoridades, gobernadores, intendentes, el Ministerio de Educación, las universidades, y nos pongamos las pilas para ofrecer calidad, nos vamos a desarrollar a un nivel, Carlos, insospechado. Entonces yo por eso digo, esa por lo menos es mi intención. No es dejar, no es quitar, no es cortar, no. Hagamos bien. Nos conviene a todos hacer bien. Puede ser un polo de desarrollo. Y te voy a decir lo otro. Por primera vez, si hacemos eso en la historia, vamos a dar vuelta la construcción de soberanía. Sí. Porque vos en la medida que como país sos fuerte y vienen los otros a tu casa, vos te estás constituyendo, vos estás poniendo tu bandera, estás poniendo tus costumbres, estás poniendo tu... Entonces vos decís, esa es la manera de cuidar también nuestra soberanía. Esa es calidad. Y esa es calidad. Entonces, es un tema muy urgente, es un tema muy necesario. El ministerio mira desde las gradas, tiene que tener algún tipo de intervención que yo sí digo, nosotros no vamos a imponer... ¿Hay posibilidades de que dejen de mirar de las gradas e intervengan o no? Y yo creo que sí, yo creo que hay posibilidades, yo creo que todos tenemos que entender, tenemos que mirar, hay que hablar como todo, vamos a dialogar y conversar con las universidades, con la Universidad Nacional, hemos hecho acuerdos espectaculares, Carlos. Vale la pena también, ayer estuve con la rectora y estamos
para acordar lo siguiente. Fíjate la sinergia nomás, yo digo, ¿cómo es? A nosotros nos faltan profesores de matemáticas, física, química. Pero en la universidad estudian física, química, matemática, tenemos ingenieros. ¿Por qué los 3 últimos años no se le da didáctica? Y esos pueden ser ya profesores de matemáticas, de química, que hoy no tenemos, y si tenemos escasísimos profesores. ¿Por qué en los últimos 3 o 4 años de la carrera de psicología no damos didáctica, pedagogía, teorías del aprendizaje y salen orientadores? Entonces vos fíjate la sinergia que podemos hacer cuando trabajamos en conjunto, Ministerio de Educación con una política y Universidad Nacional. Va a ser algo que nos va a ayudar a ganar años en la formación de un recurso que hoy necesitamos y que no tenemos para formarlo dentro del Instituto de Formación Docente. Entonces, fíjate, yo por eso creo en las sinergias, Tenemos que mirar, tenemos que dejar de mirar cada uno nuestra... Perfecto, pero ¿qué propones para las privadas? Para que este tipo de situaciones como la que pasó en Brasil no vuelvan a ocurrir. Y nosotros tenemos que mejorar ahí la evaluación de la calidad de las universidades, ¿verdad? Tenemos que tener un sistema de evaluación que establezca y que desarrolle y que sea de una manera sistemática. Está bien, pero ¿cómo haces para que no estés en la grada y que influya y hay que hacer algunas modificaciones a la ley, Yo creo que voy a trabajar con el CONES, que es lo más importante. De hecho, nosotros tenemos presencia dentro del CONES. Sí. Y yo creo que esa presencia tenemos que utilizarla para construir un diálogo, para construir este tipo de reflexiones, para escucharle también, para dar oportunidades a que se puedan hacer las cosas en esta línea, ¿verdad? Y yo sí creo que hay muchas instancias que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar, porque si no lo hacemos nunca vamos a poder tener actuación. ¿Y por qué tiene que ser separado el CONES al ministerio? Y ahí hay una idea de la autonomía, ¿verdad? De la autonomía universitaria. A mí me parece bien que exista la autonomía, debe existir una autonomía universitaria, pero yo siempre hago una distinción entre autonomía e independencia. Es decir, yo hoy soy una persona autónoma, pero soy absolutamente dependiente de mi mamá. ¿En qué sentido? Si yo me enfermo, ella me llama, si ella se enferma, yo le llamo, me voy, le procuro, le pregunto a mi hermana cómo está, qué pasó. O sea, no hay independencia, ya no se desentiende. Pero hay autonomía, ella es autónoma, yo soy autónomo, gestiono mi vida, mis cosas. Yo creo que eso también debe pasar con la universidad. No va a perder su autonomía, pero no puede ser independiente del rector de la educación nacional. Exacto. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Eso tenemos que trabajar. No sé si es modificar la ley, si es llegar a un acuerdo, si es trabajar con el... No, eso es lo que vamos a desarrollar. Es muy buen tema. Buen tema. ¿Y qué va a pasar con los docentes? ¿Hablaste hoy con ellos? Hoy estuvimos reunidos con los docentes. Porque ellos están, si es que no se satisfacen sus pedidos, ellos anuncian incluso movilizaciones y huelgas. Y yo siempre digo que cada uno tiene que ejercer su rol en la vida. Nosotros estamos trabajando intensamente, llevamos 5 días, nos encontramos con un presupuesto o un anteproyecto de presupuesto ya presentado, donde tuvimos poca o ninguna injerencia porque se presentó ya antes, donde no tuvimos oportunidad de mirar, de trabajar. ¿Pueden meter la cuchara o no para modificar o ya es imposible? Y es muy complejo, porque además es un inicio de una etapa en donde es distinto a cuando se empezó el gobierno anterior, donde las arcas estaban llenas y se podían hacer cosas. Hoy las arcas están vacías y es muy difícil plantear para este tramo. Lo que no quiere decir que no planteemos soluciones para ir haciendo en etapas. Y eso es lo que nosotros hoy empezamos a conversar, empezamos a vislumbrar cómo pueden ser las etapas, qué etapas son razonables, qué etapas son posibles. Y yo sí manejarnos con sinceridad. Si vamos a poder, si no vamos a poder, no vamos a poder. Claro. Manejarnos hasta acá, vamos a poder, hagamos este acuerdo, después vamos a hacer esto y trabajar con ellos en el centro de la escena, como se dice. Eso significa que un aspecto de la vida es la reivindicación salarial, la reivindicación que ellos pregonan y buscan desde hace tiempo, pero otros aspectos también existen, ¿verdad? Hoy hablamos y yo me quedé muy satisfecho con la idea de ir desarrollando la carrera docente, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que va a dar estructuralmente solución a este tema.
cumpliendo con las deudas, ¿sí? Cumpliendo con las deudas. Pero que también con el compromiso que ellos se preparen debidamente, que no consideren todo en la preparación como un negocio para ciertos dirigentes. Y cambiando los incentivos también, Carlos, porque hoy los incentivos que se ponen para que ellos mejoren salarialmente no contribuyen con que los mejores estén en el aula. O, por ejemplo, un maestro trabaja hace 20 años, hoy entra un maestro, ganan lo mismo. O sea, ¿cuál es el incentivo para estar en la función? Y el incentivo es salir de un cargo para tomar otro cargo, y cuando te fuiste a ser administrativo perdiste ciertas cosas, ganaste otras. Hay una multiplicidad de factores que tenemos que analizar. A mí me gustaría, y hoy hablamos de esto, ordenar y repito, cumpliendo lo que se debe hacer con ellos, que son deudas históricas, plantearnos el siguiente paso, que es la carrera del educador, con evaluaciones periódicas, es decir, con todo lo que se necesite para mejorar. Nosotros, y este concepto en general, hemos hecho mucha inversión en los últimos años en educación, en la formación del docente, en la inversión en las escuelas, en la conectividad, y no estamos viendo resultados acordes a la cantidad invertida, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que algo tenemos que hacer de otra manera, y eso me gustó mucho porque hoy todos entendimos eso y estamos listos. Bien, perfecto. Luis Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, éxitos, Carlos, en tu gestión. Gracias, Carlos. Y sabes que el espacio siempre va a estar a tu disposición para comunicar lo que se refiere al Ministerio de Educación. Muchas gracias. Que aceptes siempre las invitaciones que te cursamos. Cómo no, las veces que pueda, que voy a estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Fernando Ramírez, Ministro de Educación. Bien, señoras y señores, llegamos al final. Cuando ustedes empiezan a escuchar la musiquita es porque ya llegó el final. Bueno, hoy nos pusieron la musiquita para irnos ya, así que hasta el próximo miércoles. Hasta entonces.